¿Sabes que la elección de un buen micrófono puede transformar completamente tu podcast o tu video podcast? Tener un buen sonido es fundamental. Para mí es más del 50% de la calidad de un vídeo. Y no es lo mismo un podcast que un video podcast. Creo que hay elementos estéticos muy importantes que hay que tener en cuenta a la hora de elegir los micrófonos. Y es que un buen micrófono puede marcar una gran diferencia a la hora de crear contenido. Y esto es lo que me pasó el otro día, que mi hija mayor me dijo que quería grabar un podcast con dos amigas. Y claro, como tengo la Rodecaster 2, cámaras, luces y varios micros, pues se lo preparé. Pero aquí viene lo interesante y es que todos los micrófonos dinámicos XLR que tengo son diferentes. Cada uno lo compré para una cosa específica y no hay ninguno repetido. Cada micrófono tiene sus puntos buenos para una cosa y otros no tan buenos para un video podcast. Además, da la casualidad de que todos los soportes de micrófono que tengo son también distintos. Aquí tengo un brazo, aquí uno de pie y por ahí tengo otro muy feo que ahora te enseñaré. Así que bueno, el resultado estuvo bien. La verdad es que alucinaron con la calidad de sonido que tuvieron y están súper contentas con el resultado. Pero me gustaría comentarte la diferencia que encontré entre los micrófonos, lo que me gusta de cada uno, cuáles son sus puntos fuertes y qué deberías tener en cuenta si te quieres comprar alguno y los quieres utilizar para un podcast o para un video podcast. Estoy dudando si presentarte primero los micrófonos o que escuches primero una prueba y luego te los muestro. Ahora sí, te voy a decir una cosa, ahora mismo estás escuchándome con el Audio-Técnica, que es un micrófono de condensador, que es el que suelo utilizar para grabar estos vídeos de YouTube. Pero ahora vamos a ir con los micrófonos. Te voy a poner la prueba y luego te los voy a presentar. Bueno, apago la luz y pongo esta espuma para que no veas qué micrófono es. Hola, soy Manu y hoy vamos a ver 3 micrófonos que tienen puntos muy buenos para grabar un podcast. Ahora, si hablamos de un video podcast, la cosa cambia un poco. Segundo micrófono. Hola, soy Manu y hoy vamos a ver 3 micrófonos que tienen puntos muy buenos para grabar un podcast. Ahora, si hablamos de un video podcast, la cosa cambia un poco. Hola, soy Manu y hoy vamos a ver 3 micrófonos que tienen puntos muy buenos para grabar un podcast. Ahora, si hablamos de un video podcast, la cosa cambia un poco. ¿Cuál te ha gustado más? ¿El micrófono A, el B o el C? En un momento te revelo cuál es cuál, pero ahora que los has escuchado, vamos con los candidatos. El micro número 1 es el PodMic The Rode, un micrófono especialmente pensado para podcast, como su propio nombre indica. Tiene una buena calidad de sonido, cubre un rango de frecuencias de entre 20 y 20.000 hercios. Estéticamente es bonito, agradable a la vista e incluso diría que es de los que mejor quedan en cámara porque es pequeño y muy discreto, como puedes ver. En cuanto a la facilidad de uso, tienes que mantener una distancia corta, como en todos los micrófonos dinámicos, y no requiere tampoco de muchos decibelios. De hecho, ahora mismo en la Rodecaster tengo seleccionados 40 decibelios. Diría que es un micrófono estético, equilibrado y con una buena calidad. Además, lo puedes encontrar por poco más de 100 euros. En el número 2 tenemos al Electro Voice RE320, un micrófono que destaca por su brillo en la voz. Tiene un rango de frecuencias de entre 30 y 18.000 hercios. Además, cuenta con un pequeño interruptor que refuerza los graves y las altas frecuencias. Está por ahí. Estéticamente no es feo, la verdad es que mola mucho, pero al ser algo más grande y largo que el PodMic, es más largo, tienes que tener cuidado con el encuadre para que quede bien en un vídeo. En cuanto a la facilidad de uso, es el mejor de los 3, pues cuenta con una tecnología que se llama variable D, que lo que hace es que atenúa el efecto de proximidad y si te alejas un poco o te sales del patrón polar, la diferencia no es tan notable como en otros micrófonos, por lo que en mi opinión es uno de los micrófonos ideales para ponerle delante a alguien que no tenga experiencia hablando a un micro. El precio es un poquito más alto, está en torno a los 315 euros. Y en el número 3 tenemos a una vieja gloria, el Shure SM58. Tiene una calidad de sonido también muy buena. Cubre un rango de frecuencia de entre 50 y 15.000 hercios. Como veis, es el típico micrófono que dibujábamos cuando éramos pequeños. Estéticamente, bueno, este en particular está un poco hecho polvo porque lo usamos en varios reportajes y como veis, algún golpe se ha llevado. Es la edición 40 aniversario, o sea que lo tengo desde el año 2006. Para un video podcast no es el más bonito, pero igual si entrevistas a unos rockeros pues puede tener su lugar. En cuanto al uso, como pasa con todos, tienes que hablar cerca para sacarle todo el partido y lo mismo lo puedes encontrar por unos 100 o 110 euros. Está en el rango de precio del PodMic. La prueba de sonido que te acabo de poner está hecha sin ningún tipo de procesamiento para que oigas el sonido en bruto, para que puedas escuchar las diferencias. Pero ahora vamos a revelar cuál era cada micrófono, cómo suena sin procesamiento y lo que puedes mejorar aplicando un poco de ecualización en la Rodecaster 2. Por cierto, si te está gustando el vídeo, dale un like muy grande y suscríbete si no lo has hecho ya.
Empezamos por el PodMic, así suena hablando directamente con el procesamiento de la Rodecaster 2 apagado. Como veis, sufre de efecto de proximidad. Esto quiere decir que si me acerco mucho al micrófono, los graves se agudizan y si me alejo, pues esos graves se atenúan un poquito. Pero vamos a ver cómo suena si le ponemos un procesamiento básico. Me voy a ajustes predeterminados y neutral. Hola, soy Manu y ahora estoy hablando con el procesamiento neutral. Así suena si activo el procesamiento Podcast Studio. Este es el sonido que consigues con este micrófono, la verdad que se nota la diferencia, y si activas el procesamiento Broadcast podrás notar la diferencia, es un sonido más radiofónico, le mete mucha más compresión y un poquito de graves a la voz. Entonces fíjate, esta es la diferencia, este es el PodMic con el ajuste Broadcast y este es el PodMic con el procesamiento completamente desactivado. Como ves, puedes transformar el sonido de este pequeño micrófono tan bonito y que queda tan bien en cámara. Vamos ahora con el Electro Voice 320. Hola, soy Manu y ahora estoy hablando con el procesamiento apagado. Si me voy a ajustes predeterminados y le doy neutral, así es como suena con el ajuste neutral. Si le doy a Podcast Studio, notas cómo el sonido que consigue cambia bastante. Aumenta los graves y tienes un poquito de brillo. Y si le damos a Broadcast, pues consigues otra vez este sonido más radiofónico, más profundo. Y fíjate cómo cambia, con ajustes básicos. Ahí está el ajuste Broadcast y ahí está con el procesamiento completamente desactivado. Vamos a por el último. Y por último quiero que escuches el Shure SM58. Hola, soy Manu, estoy hablando con el procesamiento apagado, pero si me voy a ajustes predeterminados, si le doy a neutral, este es el sonido que consigues con el procesamiento neutral. Ahora mismo acabo de activar el Podcast Studio, el procesamiento Podcast Studio, y si le doy a Broadcast ves cómo se nota la diferencia. Este micrófono tiene unos graves mucho más agudos. Fíjate, este es el Broadcast, Podcast Studio, así está en neutral y ahí esto es lo que consigues con el procesamiento apagado. Bueno, ¿a ti cuál te ha gustado más? Me gustaría que me lo pusieras en los comentarios para luego hacer un recuento y ver cuál ha ganado. Si me dices además cuál te ha gustado y por qué, pues muchísimo mejor. Como has visto, tienes que valorar dos cosas. Por un lado, la calidad de sonido. ¿Cuál te gusta más? Personalmente le daría el primer puesto al RE320. Creo que el segundo se lo daría al SM58. Creo, pero está muy reñido con el PodMic, que lo pondría en tercer puesto. Si no estás de acuerdo, pues lo que te digo, ponme cuál sería tu valoración en función de lo que has escuchado y de lo que te ha gustado. Pero ahora, si nos referimos a la estética, si lo que quieres es grabar un vídeo podcast, pues creo que dudaría entre el PodMic y el RE320. Yo creo que ahí el primer puesto sí se lo daría al PodMic porque me parece mucho más estético, más pequeñito y más bonito. Y así, además, si le pones un cable rojo, azul o de cualquier color, puede quedar muy bien. El RE320, como es un poquito más largo, es un poco más complicado a la hora de ponerlo en el encuadre y puede no quedar tan bien. Pero aún así me gusta mucho cómo queda. Pero vamos, si me tengo que mojar para dar el primer puesto, se lo doy al Rode, que en parte por eso lo compré, porque además de barato, es bueno y bonito. El segundo puesto se lo daría al RE320. Estuve a punto de comprar el RE20, que tiene mucha fama en la radio, sobre todo en la americana, y vi además un montón de reviews, pero me decanté por este, bueno, en parte porque cuesta la mitad que el RE20. Y el tercer puesto se lo daría al SM58, aunque tiene un diseño clásico y atemporal, es duro como una piedra. Para mi gusto no es tan atractivo a la vista, aunque siempre se puede tunear con una espuma negra o alguna de colores como estas que tengo aquí. Tengo que decir que en el podcast que grabó mi hija con sus amigas, recuerda que cada uno tenía un micrófono diferente y además un pie de micro también distinto. No había una gran diferencia en las voces, es decir, ninguna de ellas destacaba por tener una calidad de sonido superior. Ahora, al estar un rato escuchándolos, porque cada podcast dura 1 hora y ya han grabado 3, al final sí que podía distinguir matices de cada micrófono, del R320 o del Shure sobre todo. Lo que sí que tuve que decirles de vez en cuando es que se acercaran al micrófono, porque en estos micros dinámicos, si te alejas un poco, la calidad de sonido se degrada rápidamente. Pero como has visto o escuchado, aunque exista diferencia de precio, si utilizas una consola como la Rodecaster 2 y le pones un procesamiento neutral, aunque donde más se notaba era en el podcast y el broadcast, puedes conseguir una calidad muy pero que muy buena con cualquiera de estos 3 micrófonos. Ten en cuenta también el contenido que quieres hacer, si va a ser solo audio o va a ser audio y vídeo, porque la estética pues creo que es muy importante. Si quieres saber más sobre cómo utilizar la Rodecaster 2, te dejo por aquí este vídeo que te va a encantar. Y si ya sabes cómo funciona, te recomiendo que veas este otro porque estoy seguro de que te va a ayudar muchísimo. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y hasta luego.